Viernes 4 del mes de marzo del año 2022, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Litúrgicamente esta semana se llama de ceniza, viernes de ceniza también. Pedimos, Señor, que este inicio de Cuaresma nos ayude para detener nuestro camino, nuestra vida vertiginosa, nuestras preocupaciones y reflexionemos sobre nosotros mismos, para que no seamos, como decía el Evangelio el domingo, ciegos que guían a otros ciegos, sino más bien verdaderos maestros que con ejemplo dan buena enseñanza. Bendícenos, Señor, tenemos ganas de salir adelante, tenemos ganas de trabajar, de hacer el bien, de ayudar a otros, de comprometernos en cosas loables, de poner una mirada más delicada ante aquello que tenemos que trabajar. Te encomiendo a todas las parroquias, Señor, especialmente a mis hijos, a mi parroquia, a mis fieles de Santa Lucía, para que esta Cuaresma no sea árida, sino más bien de muchos frutos en el trabajo humano y espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos ya. Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. En el tema del Evangelio era muy común esta frase de decir, pues no se puede hacer ayuno mientras el esposo está con ellos. Quiere decir que aprovechando la presencia del Señor, su gracia es enorme. El ayuno obedece a un tiempo de austeridad, como en la Cuaresma. Saber estar en tiempo de alegría, en tiempo de paz. Eso también nos deja una claridad sobre la gran sabiduría de la Iglesia de tener todo su calendario litúrgico. Tiempo para todo. Es aprovechar este tiempo de Cuaresma también para nuestra autorreflexión, para nuestro crecimiento humano y espiritual. Por eso se propone en este tiempo el recogimiento, guardar muchas cosas. No son tiempos iguales que otros. Incluso se proponen buscar retiros, buscar reflexiones, buscar conferencias que nos alimenten. Oración más profunda, la abstinencia de la carne principalmente, y por supuesto también el donativo, el desprenderse, el compartir con otros, los necesitados. Redoblar nuestros esfuerzos en todo lo que nos ayude a hacernos de las herramientas cercanas que nos lleven al encuentro con Dios en una espiritualidad. Por eso el Evangelio de hoy nos enseña ese tiempo adecuado para cada cosa. Aprovechemos el tiempo, vivamos la Cuaresma. En el tema de hoy, ¿qué son las herejías? Jesucristo, al instituirle su iglesia, sobre Pedro le confiere el poder total y lo hace árbitro de la doctrina, que es la línea medular de la fe, sobre la cual funciona la vida de la iglesia a través de los siglos. Herejía es una doctrina que se opone inmediata y directamente a la verdad revelada por Dios y propuesta auténticamente como tal por la iglesia. La palabra herejía proviene de la lengua griega y encierra el concepto de error, desviación o enseñanza de doctrinas que van contra un programa de fe, ya estructurado o bien sometido a examen y finalmente aprobado con una definición de base inmutable. Desde el tiempo de los apóstoles abundaron las herejías. Unas negaban la divinidad de Jesucristo, otras su humanidad y otras amalgaban la doctrina cristiana con otras religiones, hacían una mezcla extraña, cosas que pasan hasta la actualidad. Durante toda época, las persecuciones oficiales surgieron de esas herejías. La mayoría provenía de los mismos cristianos descontentos y algunos de los paganos. Tampoco faltaron los defensores de la fe verdadera que exponían al mismo tiempo la doctrina bíblica enseñada por la Iglesia. Apenas terminadas las persecuciones a principios del siglo IV, la Iglesia como institución gozó oficialmente de plena libertad y fue entonces cuando aparecieron las grandes herejías. Las llamaron grandes herejías por la extensión que cubrieron a lo largo y ancho del Imperio Romano, que paulatinamente iban cristianizándose y también por el número de seguidores que se enrolaban en sus filas, sin excluir sacerdotes y obispos.
El acto de herejía es un juicio erróneo de la inteligencia. Si el juicio erróneo no se refiere a la regla de la fe, sino al objetivo material de la fe, no se trata de actos de herejía. Entre todos los pecados de infidelidad, la herejía es el más grave porque supone un conocimiento más completo de la regla de la fe y de la verdad que hay que creer. Esta gravedad es probada por la palabra de Jesucristo mandado a sus apóstoles a predicar el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Marcos 16:15. Se define herejía en el Código de Derecho Canónico. Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con el miembro de la Iglesia a él sometido. Los castigos que recaen sobre los herejes están expuestos en el mismo código. En el canon 751, apóstrofo 1, además de otras que pudiera establecer la ley, las penas expiatorias susceptibles de afectar al delincuente perpetuamente o por un tiempo determinado o indeterminado son las siguientes. Número 1. La prohibición o mandato de residir en un determinado lugar o territorio. Número 2. La privación de la potestad, oficio, cargo, derecho, privilegio, facultad, gracia, título o distintivo aún meramente honorífico. Número 3. Prohibición de ejercer los actos que se enumeran en el número 2 o la prohibición de ejercerlos en un determinado lugar o fuera de él, pero estas prohibiciones nunca son bajo pena de nulidad. 4. El traslado penal a otro oficio. 5. La expulsión del estado clerical. Canon 1336, esto es en caso de que sea un clérigo o sacerdote. La absolución a los herejes provoca dificultades por razón del rito. El código resume brevemente las disposiciones de la disciplina canónica diciendo que la absolución de la excomunión está reservada de una manera especial a la sede apostólica. Grande es la diferencia entre la herejía que una negación hace de la doctrina católica y el cisma, que es una rebelión contra la unidad de la Iglesia. San Pedro describe ya la herejía con las características que se le atribuyen hoy en día. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Segunda de Pedro 2, 1 al 2. Toda doctrina opuesta a la verdadera fe constituye en sí una infidelidad. Esto en el tema de hoy. Señor Jesús. En Santos y Conversos hoy tenemos a San Conón de Isauria, mártir. Nació en Isauria, Turquía, en el siglo II. Sus padres se llamaban Néstor y Nada y eran paganos, pero aquí que el niño Conón, que estaba destinado para ser gloria de la Iglesia, fue instruido en la fe cristiana nada menos que por el mismísimo San Miguel Arcángel. Tuvo apariciones en Monte Gargano el 25 de abril, en Roma el 17 de junio, el 20 de noviembre en la iglesia copta y el 6 de septiembre en la iglesia oriental, las maravillas de San Miguel. Entonces aquí hubo una situación de milagro. El ángel le bautizó y le prometió que sería siempre su protector. Conón creció y quería ser monje para dedicar su vida a Cristo, pero por obedecer a su padre aceptó casarse con una joven llamada Ana. La noche de bodas, Conón le preguntó a su esposa, ¿qué es mejor, la luz o las tinieblas? La luz, por supuesto, le contestó ella. Respondió. Y Conón entonces le habló de la fe en Cristo, de la gloria, de la virginidad y de la continencia. Así convirtió a su mujer a Jesucristo y vivieron como hermanos. Poco tiempo después, Conón también convirtió a sus padres y comenzaron a vivir su fe abiertamente. Eran un ejemplo para los cristianos y los paganos por su caridad, su entrega y disponibilidad. En una epidemia de viruela, Conón perdió a su madre y su mujer, quienes habían enfermado cuidando a los enfermos hasta la extenuación. Entonces él y su padre se dedicaron a la oración, penitencia y catequesis de los nuevos cristianos.
Ya para el año 150 ambos fueron arrestados por ser cristianos. El padre fue ejecutado inmediatamente, pero a Conón le martirizaron con numerosas torturas. La leyenda dice que los que tocaban su sangre derramada alcanzaban la curación de sus males. Durante 2 años estuvo preso y siendo atormentado de vez en cuando. Finalmente falleció de sus heridas y entró al cielo coronado como mártir. Hermanos, soy santos y conversos, San Conón de Isaura, mártir. En la rola del alma se llama Nos has llamado al desierto, y el ejecutante, este grupo que se llama Jebenu Shalom. Vamos a escucharlo con atención. Jebenu Shalom con Nos has llamado al desierto, tiempo de Cuaresma. Chiste, chiste, chiste. Hijo, ¿por qué hablas con tus zapatos? Es que en la caja dice converse. En curiosidades, la Santa Iglesia Católica. La Iglesia de nuestros tiempos es una comunidad de dimensiones universales. Transmite la fe a los que se adhieren a ella por el bautismo, los inserta en Cristo y se acompañan para que puedan vivir como cristianos. Así cumple la misión que le encargó Jesucristo su Señor hasta que Él vuelva en gloria. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Lo podemos checar en Catecismo de la Iglesia Católica 749. Los cristianos preguntan ¿cuándo, dónde y cómo comenzó la Iglesia? Los cristianos de los primeros tiempos decían que el mundo fue creado en orden a la Iglesia. En efecto, la palabra Iglesia significa asamblea convocada, y Dios creó el mundo para que se realice la comunión de todos ellos en su vida, en una vida ya divina, comunión que tiene lugar mediante la unión de todos los hombres en Cristo. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda esta frase de los antiguos: la Iglesia que no lograra su plenitud hasta la gloria del cielo es el fin, es decir, la meta de todas las cosas. Dios reúne a su pueblo desde el tiempo de las primeras alianzas, y más especialmente con la vocación de Abraham, que recibe la promesa de convertirse en el padre de un gran pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, con las 12 tribus. Es el signo de la unión futura de todas las naciones, pero los profetas anunciaron que Dios hará una alianza nueva y eterna. Es el Mesías quien la va a realizar. En efecto, desde el comienzo de la vida pública, Jesús proclama que el reino de Dios está cerca. Él organiza el nuevo pueblo de Dios al nombrar a 12 apóstoles. A ellos y a los demás discípulos les da poderes para continuar su misión. Cambia el nombre de Simón por Pedro. Este apóstol debe ser la piedra sobre la cual Jesús edifica la iglesia, y más tarde la confirma en su misión de cabeza, al tiempo que le enseña su función: servir humildemente y confirmar a sus hermanos en la fe, apacentando a las ovejas de Dios en el amor. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica la iglesia, esta iglesia que es el reino de Cristo presente ya en misterio. En curiosidades. En la buena onda de hoy, todos con un granito de arena podemos hacer una gran realidad. Supongamos que tenemos un proyecto, vamos a pensar en la representación de la pasión en nuestras parroquias. Tal vez si donáramos un poquito de algo que tenemos, quizá alguna tela que no usamos, quizá algún utensilio de metal que puede soldarse, quizá alguna cosa que pueda servir para realizar un disfraz, un vestuario, bueno, pues nos daríamos cuenta que no es necesario gastar tantos recursos, sino donando, apoyando, estando cercanos, teniendo comunicación, podemos sacar las cosas de mejor manera. A veces no es necesario solamente el dinero, sino también la participación de otros que con su generosidad y apoyo podemos hacer todos juntos algo más grande, algo mejor. Pero suele suceder que no hay comunicación, tenemos los recursos o tenemos las cosas, y al no saber, al no pedir, al no recibir, pues todo eso se pierde. Entonces, uno de los rescates más grandes de una comunidad es la convivencia, es el amor fraterno como hermanos. Ojalá que sea posible, no solo en este ejemplo que pongo, sino en muchas cosas de nuestra Semana Mayor. Reciban la bendición.
El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, permanezcan ustedes para siempre. Así sea. No se olviden que estamos ya en el tiempo cuaresmal, no se olviden que este es tu canal y que si tú compartes este video, otros lo conocen, por eso darle manita arriba, like, importante, y por supuesto también suscríbete si no lo has hecho. ¿Qué esperas? Invita a otros a que sean parte de nuestra familia. Aquí tenemos videos diariamente y por supuesto también evangelización. Dale click a la campanita para que sepas en qué momento subimos otro video y te damos gracias por estar con nosotros. Que tengas buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Continuamos en Espíritu Canal ya en el mes de marzo. Que viva la paz.